Si te gusta estar informado, conéctate con nosotros. www.radiowebinformativa.com. El día de hoy salió publicado en Gaceta Oficial el aumento de la unidad tributaria. A su juicio, ¿está bien esta medida? Bueno, el CENIAT una vez más irrespetó a la Asamblea Nacional, porque para adoptar una decisión sobre la unidad tributaria tiene que consultar a la Asamblea Nacional y la aprobación de la Asamblea Nacional. Ahora, la unidad tributaria se colocó en 177 bolívares. Esto tiene dos implicaciones. La primera implicación es que el cestatique y otros ingresos que recibe el trabajador por los tickets de alimentación y otros conceptos va a estar muy disminuido con respecto a la inflación. Es decir, la unidad tributaria aumentó apenas 18% y la inflación es más del 100%. El trabajador sale perjudicado porque la cesta ticket o el ticket de alimentación no está yendo al ritmo de la inflación. Entonces el trabajador tiene menos ingresos por esta decisión del CENIAT. Y lo otro más grave es que ahora, en este año 2016, aquellos trabajadores que ganen inclusive un salario mínimo van a tener que pagar impuestos sobre la renta en virtud de esta unidad tributaria tan baja. De manera tal que estamos ante un hecho del gobierno que en lugar de beneficiar al trabajador, lo va a perjudicar porque lo va a poner a pagar impuestos cuando no debe, y en segundo lugar, porque no le va a dar la compensación en términos del cesta-ticket que la inflación requiere. Con una inflación de más de 100% en el año, tú no le puedes dar a un trabajador un incremento del ticket de alimentación de apenas 16 o 18%. Desde la Asamblea Nacional se puede revertir esta medida, ya que usted dice que no fue tomada en cuenta la Asamblea Nacional para publicar esta nueva tarifa de la unidad tributaria. Bueno, la ley exige que esto tiene que tener la aprobación de la Asamblea Nacional, pero el gobierno está haciendo acciones para perjudicar a la gente de manera inconsulta con respecto a lo que debe ser la opinión de la Asamblea Nacional. La Comisión de Finanzas se va a reunir el lunes, va a discutir el tema y va a adoptar una decisión, pero que siempre va a estar en beneficio del trabajador venezolano que hoy está perjudicado por haberse colocado la unidad tributaria en apenas 177 bolívares. Tiene la opinión del diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, quien es presidente de la Subcomisión de Presupuesto de la Comisión. Hemos hecho una evaluación completa. Esta unidad tributaria ha sido ajustada durante los últimos 5 años a través del promedio de la misma unidad, lo cual da un crecimiento de un 18%, elevándola de 150 a 177 bolívares la unidad tributaria para el año fiscal 2016. Es bueno aclarar que la unidad tributaria es una unidad únicamente de tipo fiscal. Bueno, los señores diputados de la oposición negaron la solicitud de 177 porque la consideraban muy baja. Ellos querían un aumento desproporcionado de la unidad tributaria con el fin de ¿qué? Pues con el fin de continuar con el saboteo económico que tienen, con el fin de seguir influyendo en esta inflación inducida que tenemos, en este desequilibrio económico. Querían elevarla sobre los 400 bolívares, ¿no? Inclusive dieron declaraciones de que con la unidad tributaria 177 bolívares, los que tenían salario mínimo iban a pagar impuestos. Pues eso es totalmente falso. Continúan en su ciclo de mentira, engañando al pueblo, porque inclusive el desgravamen único de 774 unidades tributarias es superior al paquete anual del salario mínimo. Así que ellos continúan pues en esa matriz con la idea de sabotear las acciones del Estado. Nosotros, haciendo uso pues de los derechos constitucionales que está en proteger al pueblo, haciendo uso del derecho que tiene el Estado de dirigir la política fiscal, fue publicada en Gaceta la nueva unidad tributaria por un monto de 177 bolívares. Bolívares a 177 bolívares, lo que representa un aumento de 18%. Este incremento impactará en los servicios prestados por concepto de gestión de pasaportes, tasa aeroportuaria nacional e internacional, bono de alimentación, multas y la declaración de impuestos sobre la renta. Con el nuevo valor de la unidad tributaria, la tramitación del pasaporte, que es de 12 unidades tributarias, llegará a 2.124 bolívares. La tasa aeroportuaria nacional, 141,6 bolívares, y la tarifa internacional, 672,6 bolívares. Las multas que se aplican por cualquier concepto también tendrán un alza porque se calculan con el nuevo monto. El pago del impuesto sobre la renta, correspondiente al año fiscal 2015, se realizará a la vieja tasa de 150 bolívares. El nuevo valor de 177 bolívares solo se aplicará al ejercicio fiscal 2016. Eduardo Lugo, Globovisión. Reenviado al CENIAT para que se evaluara y se reajustara este ajuste, valga la redundancia,
de la unidad tributaria en un cálculo más cercano a lo que se estima o puede ser los índices de inflación que no se conocen del último trimestre. Bueno, efectivamente hoy hemos sido sorprendidos con una decisión de la superintendencia que viola el Código Orgánico Tributario. Viola porque el artículo 131, en su numeral 15, habla que el reajuste de la unidad tributaria, no sé si los televidentes podrán verlo aquí, pero lo cierto es que el artículo 131, en su numeral 15, habla de que se debe reajustar la unidad tributaria con una simple operación aritmética, tomando como base el índice nacional de precios al consumidor del último año. Lamentablemente el Banco Central no lo ha fijado, pero tenemos el anualizado hasta el mes de septiembre. Lo que está aprobando el CENIAT es una operación aritmética que nada tiene que ver ni en nada toma en cuenta el índice de precios al consumidor, sino que está sacando un promedio de los últimos 5 años, es decir, como en los últimos 5 años se ha aumentado entre un 18 y 19%, él lo divide entre 5 y está aplicando ese 18%. Si esta operación se permite, se estaría violando las normas de la Constitución Nacional que establecen que el impuesto sobre la renta es un ingreso progresivo, es decir, deben pagar más quienes más ingresos tienen, y en segundo lugar que no pueden tener carácter confiscatorio, que deben atender a la capacidad económica del contribuyente. Lamentablemente con esta unidad tributaria, lejos de lo que dice el superintendente, de que lo hace para proteger el bolsillo de los venezolanos, lo está haciendo para sacarle el dinero a los venezolanos del bolsillo. Porque con una unidad tributaria a 177 bolívares, cualquier venezolano pasa a ser contribuyente. Ahora, quiero hacerle una consulta porque debemos puntualizar en esto. El superintendente dijo que no había ningún tipo de potestad en lo que ustedes habían hecho por parte de la Asamblea Nacional y que ellos podían hacer el ajuste sin necesidad de esto. Ellos ya habían cumplido con remitirlo a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional lo había devuelto, y habla de que quería fijarse a unos límites o a unos montos exagerados. Fíjate, el artículo que te acabo de mencionar, que es ley, que es Código Orgánico Tributario, habla previa autorización de la Comisión de Finanzas, es decir, que nosotros tendríamos que dar el voto favorable para que entre en vigencia. Esto es lo que llaman los abogados un proceso legal complejo, que necesita de 3 actores, del Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística, que son los que calculan el índice nacional de precios al consumidor. El CENIAT, que de acuerdo al código solo aplica la operación aritmética en base a ese índice, es decir, multiplica el índice del año anterior y lo multiplica por el índice de precios. Y el tercer actor es la Comisión de Finanzas, que debe dar su opinión favorable, es decir, debe autorizar. El CENIAT ya mandó esto a la comisión y la comisión emitió una opinión desfavorable. Lo devolvió exigiéndole que recalculara tomando en consideración lo que establece el código. Exacto. Es decir, nosotros se lo devolvimos porque él está incumpliendo el Código Orgánico Tributario y su obligación era reenviarlo, que tenía tiempo suficiente a la comisión, pero aplicando lo que establece el artículo 131. Ahora, durante los últimos años la Comisión de Finanzas había aprobado el informe tal cual lo enviaba el CENIAT y no estaba ajustado con a excepción del año 2007. En el año 2007 la Comisión de Finanzas devolvió e incluso propuso un nuevo ajuste distinto al que había emitido el CENIAT. Y en ese momento, por supuesto, el CENIAT lo acató, lo aceptó. Así que nosotros en esta oportunidad, preservando el derecho de los contribuyentes, preservando la capacidad económica de cada uno de los ciudadanos, no podemos permitir que la voracidad del gasto público del gobierno de Nicolás Maduro permita que vaya a sacarle el dinero a cada venezolano. Y me voy a permitir otra vez, te pido un solo minuto para explicarle. Usted venezolano que gana 11.100 bolívares, que seguramente tiene 3 meses de aguinaldo y un mes de vacaciones, usted va a tener que empezar a pagar impuestos. Imagínate la aberración de este gobierno que pretende que un venezolano que gane 11.100 bolívares, que no le alcanza ni siquiera para el 15% de lo que es la canasta básica alimentaria, tenga que pagarle impuestos al gobierno.
Eso sencillamente es un impuesto confiscatorio, es un impuesto que no atiende al principio de progresividad, que es un mandato constitucional, y por supuesto va a poner en una situación muy difícil al venezolano, porque o todos pasamos a ser evasores, o todos tendremos que dejar ya o disponer de ya el maltrecho sueldo o salario que ganan los venezolanos para pagarle impuestos al gobierno nacional para que sigan con ese gasto irresponsable y dispendioso. Pero además también tiene una intención malsana. Tú, como todos los venezolanos saben, el 1 de febrero empezó un impuesto que ellos llaman impuesto a las altas transacciones financieras, que en realidad no tiene nada que ver con el monto de las transacciones financieras, sino que va a buscar es despechar a lo que ellos llaman contribuyentes especiales. Por supuesto, mientras más baja es la unidad tributaria, van a ser más las empresas y las personas naturales que pasarán a ser contribuyentes especiales. Si tú te buscas la resolución administrativa del CENIAL, la número 0608, dice que para ser contribuyente especial tienes que tener un ingreso bruto de por lo menos 30.000 unidades tributarias. Si tú la calculas tan baja, a 177, cualquier empresa o persona natural que tenga un ingreso bruto por encima de los 5 millones de bolívares pasará a ser un contribuyente especial y empezará el gobierno a descontarle el 0.75% de cualquier transacción financiera que haga, llámese cheque, retiros en efectivo, transferencias o cualquier instrumento en la cual utilice la banca comercial. Diputado, la mayoría de los venezolanos se preguntarán en este momento que existe una disputa entre dos poderes y en este momento están entre el CENIAL y la Asamblea Nacional. El CENIAL ha destinado un ajuste, la Asamblea Nacional dice que es ilegal y que está contra lo que dice el Código Orgánico Tributario, pero ¿cuáles son las medidas que podría tomar la Asamblea Nacional o qué acciones pueden ejercer desde el Parlamento Nacional para que la unidad tributaria efectivamente, como usted señala, se pueda ajustar al índice de inflación, pero que además no termine pechándole la ganancia a todos los venezolanos, dado que, como usted señala, vas a ser contribuyente especial por transacciones financieras, vas a ser contribuyente especial en el impuesto sobre la renta, puedes ser contribuyente especial de cualquier otra vía? Yo le preguntaría a cualquiera de los camarógrafos, que estoy seguro no tienen un sueldo que le alcanza para la canasta alimentaria, ¿qué le parecería a ellos que ahora esta empresa, por obligación de ley, empiece a retenerle también un impuesto sobre la renta? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y además, el señor le miente a los venezolanos diciendo que para preservar el bolsillo de los venezolanos, fija la unidad tributaria baja. Es todo lo contrario. A cualquier trabajador, ¿cómo es el cesta ticket? ¿En base a qué se calcula? Se calcula precisamente en base a la unidad tributaria. Ahorita estamos ganando una cesta ticket de 180 bolívares porque es el 1.algo% de la unidad tributaria de 150. Entonces, el cesta ticket no es lo mismo que te lo calculen a 177 bolívares la unidad tributaria a que te la calculen a 313, que es lo que correspondería en base al último índice de precios publicado por el Banco Central de Venezuela, que a pesar de que está desactualizado, que no va hasta el 31 de diciembre, sino que llega hasta el mes de septiembre, te dice que ese índice, la variación fue de 141% el último año. Entonces, la unidad tributaria tiene que ser ajustada en el 141%. ¿Eso la elevaría a cuánto? A 313 bolívares la unidad tributaria. Entonces, en base a 313 se le calcularía a los trabajadores venezolanos el cesta ticket o bono de alimentación, pero también en base a una unidad tributaria de 313 es la que va a determinar quiénes deben pagar impuestos y quiénes no, porque la excepción de las 1.000 unidades tributarias no es lo mismo calcularla en base a 177.000 bolívares de ingresos al año que calcularla en base a 313.000 bolívares al año. Bueno, nos corresponde hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Economía, ya volvemos con más información. Si te gusta estar informado, conéctate con nosotros. www.radiowebinformativa.com